Muy buenas tardes, les saluda el pastor Marcos Iñiguez desde Aluminé, provincia del Neuquén, República Argentina. Estamos acá en las instalaciones de Radio Nueva Vida, una radio que está sonando localmente y también en el exterior, así que puede buscarnos a través de la página www.icenuevavida.org. En esta oportunidad queremos acompañarle con una reflexión de la palabra de Dios, pero antes vamos a estar disfrutando de una hermosa canción de un grupo. Su voz diciendo sígueme, sígueme. Si el maestro ya anduviera entre nosotros, le podríamos reconocer que responderíamos ante el llamado de su voz diciendo sígueme. Cerca de él, si ahí a su lado habría creído en quién es él. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Un gusto poder estar nuevamente junto a ustedes. Les saluda el pastor Marcos Iñiguez desde Aluminé, provincia del Neuquén. Bien, estamos transitando esta etapa tan especial donde se escuchan tantos consejos sobre la pandemia, pero hay una frase que a mí me quedó durante todo ese tiempo: quédate en casa. Tal vez a vos también te ha pasado que escuchaste muchas veces en el teléfono, en la tele, por donde vayas la frase quédate en casa. Meditando en esta frase, pensé que justamente el Señor Jesús una vez recorrió varias casas, la casa de Zaqueo. Pablo cuenta, el apóstol Pablo cuenta de un hombre que era un carcelero. Él visitó su casa. El libro de Josué también habla: mi casa y yo serviremos a Jehová. Pero hoy vamos a estar leyendo acerca de una visita que hace el Señor Jesús a una casa. Así que te invito a que prestes atención a la lectura bíblica que vamos a compartir. San Marcos capítulo 2, verso 1 dice: entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de tal manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Al oír lo que Jesús le dijo al paralítico, unos maestros de la ley que estaban allí pensaron: ¿cómo se atreve a hablar así? Lo que dice es una ofensa contra Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando y les dijo: ¿por qué piensan así? Díganme, ¿qué es más fácil decir? ¿Perdonar a este enfermo o sanarlo? Pues voy a demostrarles que yo, el Hijo del Hombre, tengo autoridad aquí en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al que no podía caminar: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. En ese mismo instante, ante la mirada de todos, aquel hombre se levantó, tomó la camilla y salió de allí, y al verlo todos se quedaron admirados y comenzaron a alabar a Dios diciendo: nunca habíamos visto nada como esto. Esta es la porción que está en el libro de San Lucas, y vamos a reflexionar sobre todo en esta hermosa frase: se oyó que estaba en casa. No sabemos de quién sería la casa, no dice. Se supone los historiadores que sería la casa de Pedro, uno de los discípulos del Señor.
¿Qué pasa en una casa? Muchas cosas pasan. Es el lugar de la reunión familiar, se junta la familia al almuerzo, a la cena. En la casa hay una cocina donde se elaboran los alimentos. En la casa está el baño, en la casa hay distintas piezas. Una casa. En la casa hay familias, hay adultos, hay niños. Una casa pueden ocurrir muchas cosas. Pero esta casa era algo especial, porque a esa casa había llegado nada más y nada menos que el Señor Jesús. Entonces ya los vecinos vieron que en esa época no había celular, no había WhatsApp, la gente decía, ¿sabés que está Jesús en la casa de? Y comenzaron a ir y el otro le contó al otro, de repente esa casa quedó chica. Pero había 4 amigos que ellos sabían que tenían otro amigo más que era enfermo, era lisiado, él no podía caminar. Y acá podemos ver en este grupo, podríamos decir, de amigos, la sensibilidad que tenían por su prójimo. Podríamos ver cómo ellos no pensaron en sí mismos qué le podríamos pedir a Jesús para nosotros, para nuestra familia, sino para nuestro prójimo. Este amigo que estaba lisiado, que por años no podía caminar. Y es así que se ponen primero de acuerdo. Segundo, dice, vamos a preparar una camilla, vamos a más o menos acomodarlo a nuestro amigo y lo vamos a llevar. Primero, no dijeron vamos a llevarlo a un curandero, no, lo vamos a llevar a Jesús. Qué hermosa decisión que toman estos 4 amigos. Trabajan en equipo, piensan llevarlo a Jesús, pero cuando llegan allí a la casa, como acabamos de leer, dice que estaba llena. Y saben que las casas de allí en Jerusalén, por la intensidad de la temperatura, las casas normalmente tienen barro, están así, de aquella época era de piedra las paredes, y afuera en la parte externa habían escaleras. Entonces ellos seguramente suben a su amigo por la escalera y con facilidad entran al techo. Y allí lo bajan a este amigo y lo presentan a Jesús. Algo prácticamente inédito. Primero por el dueño, se podría haber molestado, pero ellos pensaron en su amigo. Esa era la oportunidad. No había 2 oportunidades. Ese fue el momento cuando ellos podían encontrarlo a Jesús en la casa, tranquilo, predicando, dice que les hablaba la palabra. Cuando todos estaban a la expectativa, ¿qué habría de hacer Jesús? Estaban no tan solo los vecinos, estaban los líderes religiosos de esa época. El Señor no mira las piernas, el Señor ve el corazón, ve la conciencia de este hombre. La conciencia de este hombre estaba manchada. A pesar de que él no podía caminar, seguramente estaría muy molesto, enojado, deprimido, tendría muy baja autoestima. Él diría, ¿cómo los otros caminan y yo camino? Todos aquellos juegan, yo no juego. Estoy postrado de niño, estaría con un enojo muy grande. El Señor le dice, tus pecados te son perdonados. Y hoy muchas personas se olvidan que hay una carga de culpa en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso el Señor le dice que la mayor enfermedad que tenía este hombre no era el problema no poder caminar, sino la carga de sus manchas que llevaba dentro. Por eso, querido amigo o amiga que escuchas esta palabra, el Señor quiere sanar la enfermedad del pecado. ¿Y qué es el pecado? Todo aquello que sabemos que es malo. Yo me equivoqué muchas veces, tú te equivocaste muchas veces. Pero cuando va este paralítico, como puedes ir vos y yo, a los pies del Señor, el Señor la primera cosa que hace es lavar las manchas interiores, la conciencia. Y es así como el Señor Jesús va a la segunda parte. Claro, había estos religiosos de aquella época estaban celosos y cómo puede perdonar pecados, solo Dios lo puede hacer, pero Jesús era Dios, era hombre y era Dios. Entonces le dice, para que vean que yo tengo autoridad, le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa.
Y ante la sorpresa de todos, este hombre acomoda sus tobillos, sus rodillas, su cintura. Nunca se había parado, nunca había caminado. Y ante la alegría de todos, este hombre empieza a dar un paso, un segundo paso, carga su camilla. No le hizo falta ya los amigos, no le hizo falta ya nada. La alegría era tan grande que estaba muy, muy feliz. Querido amigo, amiga, para reflexionar, si todavía no has entregado tu corazón al Señor, yo te animo que busques a Jesús, aquel que quiere salvar tu alma, limpiar tus pecados. Él murió en la cruz hace poquito, en Semana Santa, le recordamos, pero también quiere que limpies tu corazón y lo dejes entrar a tu vida, para que Él sea tu Salvador, así como le pasó a este hombre que acabamos de comentar. Si no lo has hecho, yo te animo, al final vamos a tener una oración para que entregues tu vida a Cristo. Pero si ya has entregado tu vida a Cristo, pero tu casa es un desorden, tú crees en Jesucristo, pero hay conflictos, hay palabras fuertes, hay enojo, hay ira, yo te aliento que no tan solo creas en el Señor Jesucristo, sino que lo invites a tu casa al Señor Jesús. Él va a traer perdón, paz, concordia, va a traer entendimiento, va a haber una paz real en tu hogar. Por eso Josué decía, mi casa y yo serviremos a Jehová. Que tu casa sea un lugar donde Cristo esté presente y no ausente. No lo dejes afuera, Jesús, de tu hogar, déjalo entrar. Pero como te decía, si no estás seguro de ser salvo, yo te animo a que le entregues tu corazón a Cristo y le digas, como dijeron aquel grupo, o aquel hombre que estaba muy confundido una noche por querer quitarse la vida, le dijo a Pablo y a Silas, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le respondió Pablo y Silas, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, tú y tu familia. Entrégale tu corazón a Cristo. Pedile perdón por tus pecados como yo lo hice una vez. Te voy a animar para que tengas una oración corta allí donde estás y le digas al Señor conmigo, Señor Jesús, inclina tu cabeza allí donde estás, Señor Jesús. Gracias por amarme. Señor Jesús, perdona mis pecados. Me arrepiento de lo malo. Gracias por morir en la cruz y con tu sangre limpiarme. Señor Jesús, entra a mi corazón, entra a mi familia. Te recibo y quiero seguirte. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, yo te animo a que te puedas poner en contacto conmigo, así podemos primeramente alegrarnos por tu decisión, segundo dejarte una literatura. Te voy a dejar un número para que puedas comunicarte con nosotros, el 44 27 19 2942, el prefijo, o 2942 58 35 37. Y nos quedamos con la frase de Josué, mi casa y yo serviremos al Señor. Que Dios te bendiga.